El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, este predicador del Evangelio que ya hemos dicho de su conversión en algunas otras ocasiones, le está escribiendo a uno de sus discípulos llamado Timoteo. Timoteo era un hombre joven cuando se está hablando aquí en la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Este joven, cuando Pablo lo conoció, hay una breve biografía de él, que era hijo de un hombre griego que se había casado con una israelita, quien era la mamá de Timoteo. Su abuela Loida era una familia que, a pesar que tenía una relación familiar con un hombre griego, cuando Pablo lo conoce, él acepta la doctrina, así que era de descendencia griega y por la mamá, pues, de la descendencia de Israel. Y él conoce al Señor, el Señor lo transforma, él aprende. Y ahora que él le escribe la primera carta, ahora está en la segunda carta, en el capítulo 3 de esta carta, hay un pasaje que dice, del versículo 15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. El apóstol, cuando él escribe, Timoteo no era una persona anciana, era un joven, apenas era un joven, pero que al abrazar la doctrina del Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo lo fue enseñando, y más adelante él lo vemos encargado como anciano de una iglesia, como pastor de una iglesia. Y Pablo, pues, entre sus escritos, dedica a dos cartas a su hijo Timoteo, que también así le nombraba, porque pues él le había enseñado la doctrina de la salvación. Y este pensamiento que se recoge en el capítulo 3 de esta carta, pues lo que hemos leído, que él había sido enseñado en la doctrina de los judíos. Él sabía, conocía, pero pues el apóstol Pablo tenía la otra parte, que él había conocido al Señor Jesucristo. Podemos pensar que este joven no sabía nada de lo que había acontecido en Jerusalén años atrás, pero al escuchar a su maestro, al apóstol Pablo, pues él se da cuenta que hay algo que le llama la atención, y decide convertirse en discípulo del apóstol Pablo. Y aquí pues vemos que toda la escritura es útil. Y la primera cosa que encontramos aquí, que le dice al servidor de Dios, que es Timoteo, que la Sagrada Escritura
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Toda persona que tenga deseo de conocer de Dios puede meterse a estudiar la palabra de Dios. Esta es la Sagrada Escritura de los cristianos, porque hay otros libros que son considerados sagrados de acuerdo a sus religiones. Pues está bien, de acuerdo a lo que ellos piensan. Así los hindúes tienen libros sagrados que les habla de sus dioses, y otros pueblos también. Esos son sus libros. Pero el libro sagrado de los judíos es el único libro que puede enseñar de Dios, porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y que si quieres conocer a Dios, pues es el único libro que hay del verdadero Dios. Solamente hay este. Los demás libros pues hablan de las cosas de sus dioses, pero pues no pueden ofrecer lo que ofrece el Dios de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que también así se le conoce en el mundo cristiano. Todos los que somos cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, la primera cosa que nos dieron, que nos aconsejaron, es leer este libro y usarlo de manera frecuente como lecturas, porque es el libro que nos da información de Dios. Y si queremos ser salvos, queremos tener vida eterna, es el libro que nos puede orientar para poder hacer. Ningún otro libro. Hay muy buenos libros que hablan de diferentes temas, pero el único que habla de Dios es la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él nos va dando información de cómo podemos ser salvos. Si nosotros queremos ser salvos de la ira venidera de Dios, pues ya Él nos da la información. En primer lugar, es la que dice quién es el que murió por nuestros pecados. ¿Y quién es el que murió por nuestros pecados? Pues es el Hijo de Dios, cuyo nombre es Jesús. Y luego, pues Cristo es la palabra griega para decir el ungido. Para los judíos es el Mesías, pero es la misma idea, tanto en griego como en hebreo, es Mesías, el enviado de Dios. Y el enviado de Dios vino a este mundo, nació en este mundo, se hizo grande y empezó a predicar la doctrina de Dios. Ya los 10 mandamientos, la ley moral de Dios ya estaba escrita, y Él vino para enseñar profundamente más de Dios. Y esto pues nos hace pensar a nosotros que si en las explicaciones anteriores decíamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aquí vemos una recomendación y leemos una recomendación que el apóstol le está escribiendo a su discípulo, a un joven de Dios, un joven que ya estaba siendo entrenado para enseñar la palabra de Dios, y que él le recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios, hablando de la Escritura de el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De esa Escritura está hablando el apóstol Pablo. Y de cuando está diciendo toda Escritura, no se está refiriendo de todos los libros,
pues hay muchos libros y hay libros buenos, pero el único que habla de Dios es este libro que nosotros tenemos para estudiarlo, y que puede ser que este libro esté en millones de hogares, aunque no lo lean. Ahí hay una Biblia que está ahí. Pues algunos lo tienen como adorno, otros lo tienen como pues algo milagroso. Hay gente que hasta le enciende una veladora a la Biblia. Es tanto caer en esas situaciones. Una Biblia en un altar. Hay gente que pone una Biblia en un altar. Y la Biblia, la palabra de Dios que está aquí en lo que le llamamos Biblia, no va a hacer nada. Si hay alguien que se atreve a encenderle una veladora y hasta persignarse delante de ella, pues solamente está hablando de una forma de idolatría. Si hubiese alguna persona que está escuchando y le enciende allá en su casa, hay un libro sagrado que dice la Biblia, y todos los días o cada vez que se apaga la veladora o la vela y la enciendes, pues solamente estás mostrando una parte de idolatría. La Biblia no va a hacer nada y solamente te va a engañar el enemigo que estás respetando ese libro sagrado, pero es una cuestión de errónea, porque para que la palabra dé resultado, la tengo que meter en mi mente a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra, y no de tenerla ahí como un adorno, que seas muy respetuoso. Claro que tenemos que ser respetuosos de la palabra, porque es la palabra de Dios, pero no llevarlo a ese extremo de decir, de endiosarlo en esa situación, porque pues el diablo, pues yo creo que hasta estará feliz si acaso hubiese millones de gente que piensan que así están respetando la palabra de Dios, ¿no? El diablo estará feliz, síguelo haciendo. Y los que venden veladoras, felices de la vida, vendiendo veladoras por millones, ¿no? No, que tampoco queremos decir que las veladoras no funcionen, tiene una función, pero normalmente se agarra para esa situación. La palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra del Señor, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que son 66 libros. O sea que pues hay dos versiones ahí, que hay otros libros que tienen ahí otros, pero pues los creyentes cristianos denominados evangélicos, pues utilizamos la que tiene 66 libros, y que pues esa es la que se acepta de acuerdo al canon, a la selección de los libros que se hicieron hace muchísimos años atrás, por gente que fue también dirigida por el Espíritu Santo para llegar a determinar: estos libros son suficientemente para enseñar de Dios, y que Dios los inspiró a los escritores. De acuerdo, vieron 40 o más personajes que escribieron, y otros que también escribieron, pero que no fueron seleccionados por alguna razón, pero que al término de estos son los autorizados. Algunos dicen que se han descubierto otros libros y que también hablan de Dios, pero pues seguramente que serán también para reforzar, o tal vez
para decir otras cosas. Y quién sabe cuántas trampas más hay también de que hay gente que pudiera escribir y pasarlos como antiguos. Pero bueno, pues ya tenemos estos libros. Y dice, ella misma dice que es útil para enseñar. Esta palabra que tenemos ya escrita tiene la utilidad de enseñar las cosas de Dios, darnos conocimiento de Dios. Hay muchas cosas que la gente ignoramos por no leerlas. Y para empezar, si yo quiero ser salvo, ser hijo de Dios, tener vida eterna, ser una persona transformada, pues solamente conociendo esto. Y aceptar por medio de la fe que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede salvarnos. Porque Él vino a eso, a salvarnos, a dar su vida en sacrificio cruento por el pecador. Y si nosotros nos consideramos pecadores y necesitamos, de acuerdo a la ley de Moisés, para la expiación de pecados se necesitaba sacrificar. De acuerdo a la ley de los sacrificios, había leyes de sacrificio. Pero eso ya con el Señor Jesucristo pasó esas leyes, ya no más. Solamente los judíos que están esperando para reconstruir, para construir el nuevo templo, bueno, pero eso ya es de ellos. Pero queremos decirle también de que hay muchos israelitas que ya no están su esperanza en el nuevo templo, porque uno de los hombres que murió, y en el capítulo narrado, en el capítulo 6, 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, o de la obra del Espíritu Santo, ahí donde narra de nombre Esteban, en donde habla de que el Señor ya no habría de morar en un templo hecho de manos, como el templo de Jerusalén. Ahora el templo es el templo hecho por las manos de Dios. Y ese templo hecho por las manos de Dios es cada ser humano, cada hombre y mujer que arrepentido viene a los pies de Jesucristo para decirle: Señor, yo necesito tu salvación. Yo necesito que tú me transformes, porque me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad. Y cuando nosotros hacemos eso, el pecado original de Adán y Eva son limpiados. Pero no solamente eso, sino también lo que nosotros hemos cometido. Hemos hecho maldad. De esto solamente se libran los niños, porque los niños, el Señor lo dijo, de los tales es el reino de los cielos. Pero ya cuando un ser humano, niño o niña, ya tienen uso de razón, más o menos como a los 10, 11, 12, 13 años, y ellos ya se dan cuenta, entonces ya tienen problemas de pecado. Pero un niño recién nacido, un niño de 1 año, el Señor dijo: en el cielo hay muchos niños y muchas niñas que por alguna razón fallecieron en los abortos, en algo, en accidentes, por alguna enfermedad heredada. Ellos están en el cielo.
ellos no necesitaron a un Salvador porque el Señor Jesucristo les habló contundente cuando Él vio, cuando en una de sus reuniones, su gente, los apóstoles, en una ocasión estaban impidiendo a los niños y a los padres de esos niños porque ellos querían que Él pusiera sus manos sobre ellos para bendecirlos. ¿Y quién no quería eso? Cuando Él vio eso, entonces le dijo: a partir de ahora no impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y eso lo enseña la palabra del Señor. Si alguien está pensando que a dónde van los niños, pues los niños se van directamente al cielo, si acaso murieran en esa edad. Pero ya cuando son ya jóvenes, son adolescentes y tienen conciencia de pecado, es ahí donde ellos necesitan ser salvos, ser perdonados. Y damos gracias a Dios porque muchos jóvenes, señoritas de 15, 16 años, son hijos de Dios porque ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador. Y entonces aquí tenemos que para salvación, aquí está la palabra. Este libro sagrado tiene el suficiente conocimiento para guiar a una persona, a un ser humano, ya sea hombre o mujer, si desea conocer de Dios, leerlo. Y también hay otras cosas. Hay mucho conocimiento en la palabra del Señor. Hay cosas que con solamente leer el texto desde Génesis hasta Apocalipsis, hay mucho conocimiento que se queda, que nosotros no lo conocíamos. Pero cuando nosotros, o sea que podríamos ser sabios solamente con leer la palabra del Señor, pero no seríamos salvos, no nos iríamos al cielo. Solamente con ser sabios, conocer, tener conocimiento, eso no nos lleva al cielo. Pero cuando nosotros le hacemos caso a esta palabra, entonces nos volvemos santos. Porque nos lleva a razonar de que es cierto, yo soy un pecador y si Dios vino para que nosotros fuésemos diferentes y yo lo hago, entonces soy hijo de Dios y su palabra me santifica. Entonces, si yo practico la palabra, entonces soy un santo. Pero no soy un santo de aquellos que se les enciende veladoras, sino ya somos apartados. La palabra santo quiere decir apartado. Aunque algunos pues hacen otras cosas, le llaman santo a los que ya están muertos. Y si ese hombre o mujer que le llaman santo, él fue o ella fue una persona convertida, pues está en el cielo. Ya no tenemos, pero pues hay la creencia de idolatría que, bueno, pues hay gente que hasta le pide, por ejemplo, le piden al apóstol San Pedro, le piden al apóstol San Pablo, al apóstol, pues a cualquiera de los apóstoles. Ya ellos ya no nos oyen, y si nos oyen, no tienen la capacidad de darnos lo que nosotros o alguien le esté pidiendo a ese santo. Aunque ellos nos oyeran, ellos no pueden, que si le estás pidiendo una casa, que si le estás pidiendo dinero, ya no, porque ellos no tienen ese poder. La palabra de Dios enseña que
El que está en el cielo está en el cielo. Y Él ya no regresa. Y el que está en el infierno, ahí está. No se pueden intercambiar de lugar. Que el que está en el infierno pueda pasar solamente aquí en la tierra. Mientras nosotros estamos vivos, podemos pasar del infierno que vivimos aquí al disfrute del cielo. Para cuando muramos y mientras nosotros estamos viviendo aquí, la palabra del Señor enseña que ella nos resguarda de las cosas de este mundo. Así dijo el Señor Jesucristo, Padre Santo. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque aunque vivan aquí, ya no son de este mundo. Cuando el hombre y la mujer creen en Jesucristo, pasamos a tener la ciudadanía del reino de los cielos. Y mientras estemos aquí, probablemente vamos a sufrir, probablemente algunas veces vamos a tener hambre, vamos a tener persecuciones, pero el día que nos vayamos, nos iremos a nuestra verdadera ciudadanía, porque nuestra identidad actual de cualquier persona que entrega su vida a Jesucristo es la de ser hijos de Dios. Esa es la identidad. Así que para eso es la palabra del Señor, porque dice el apóstol a su discípulo, toda la escritura, las sagradas escrituras, es inspirada por Dios y tiene utilidad. La primera utilidad que vemos aquí es la de la salvación para ser salvo y la otra para enseñar. Hay muchas cosas que el cristiano aprende. Si hay enseñanza, entonces hay aprendimiento, se aprende y además también redarguye. La palabra del Señor redarguye. Hay cosas que nosotros pensamos que son ciertas, que son así, porque las hemos hecho desde cuando nosotros tuvimos razón, pero la palabra del Señor nos empieza a exhortar de que las cosas no son como nosotros las estamos pensando, sino que de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo. Y además, dice la palabra del Señor que es útil para corregir. Para corregir, porque a veces cometemos errores. Tenemos que, algunas veces tenemos cosas que nosotros creemos que están bien, pero la palabra de Dios va a ir corrigiendo, porque a veces nuestra ignorancia pues no se quita de completo. Y como vamos a tener también la influencia que el enemigo quiera meter, el enemigo de Dios que es el diablo, va a meterse con sus hijos. Y bueno, pues vamos a dar cuenta que también va a corregir cosas. Así como cuando un padre corrige a su hijo porque le dijo que hiciera las cosas y no las hizo como debiera de ser, pues hay una corrección. Y así la palabra del Señor nos va indicando que nosotros debemos de ser corregidos y nos va a corregir. Y también tenemos que es para tener instrucción. Por ejemplo, para la gente que quiere casarse, un joven y una señorita. Ahorita sí hay muchos libros que hablan de eso, pero el primer libro que habla de eso es la palabra del Señor. Y si queremos saber cómo debe de ser el comportamiento del hombre
en una relación de matrimonio, aquí está la palabra. Nos enseña cómo debe de ser el marido y cómo debe ser la mujer. Así que toda escritura, toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene utilidad y es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la capacidad. Así que leamos la palabra del Señor y que lo hagamos con mucha frecuencia, y que si usted que nos está escuchando tiene alguna situación, pues lea la palabra del Señor y va a encontrar que Dios, a través de su Espíritu Santo, le va a ayudar, y venga a los pies del Señor y abra su corazón y dígale: Señor, yo necesito ser cambiado. Aquí dice tu palabra. Y seguramente que Dios le va a perdonar, le va a limpiar y le va a enseñar. Que todos nosotros sepamos que Dios dio este libro para que lo conozcamos más. Que Dios nos bendiga a todos.